En primer término, quiero dar las gracias a Aquapana San Pellegrino, que patrocina esta entrevista con Enrique Sapestor. Y hasta seguido, pues voy a presentarles a quien ya acabo de citar, que es uno de los cocineros más relevantes de Portugal. Alguien que nació en una familia sin ninguna relación con la cocina, que se fue a Sydney y a Londres, trabajó en ambos sitios, que cuando regresó a su país llevaba la idea de la fusión adquirida en Australia, el país rey en la fusión o pionero en ese movimiento, y que en el año 2009 inaugura su famoso restaurante Alma en Lisboa. Después, en ese mismo año, empieza un programa de televisión y Enrique se hace famoso, es un cariñoso, afectuoso, simpático, afable, que todos le llaman, o en Portugal se le conoce como Jimmy Oliver de Portugal, precisamente por su éxito en televisión. En el año 2015 entra en el barrio de Echado, en el centro de Lisboa, el más elegante, clásico, tradicional, y el restaurante Alma empieza a subir como la espuma. De tal forma que en este momento pues tiene 2 estrellas Michelin y cuando llegó el coronavirus tenía 2 meses de lista de espera. Súbitamente hubo que bajar el telón y hasta ahora. Enrique, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, José, muy bien. Bien. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Aquí estamos en la Anda, lucha, luchando. claro, desde España, Portugal nos produce admiración y envidia. Un país hermano, querido, contigo en la misma península habéis tenido proporcionalmente muchos menos fallecidos que nosotros, no habéis tenido un confinamiento obligatorio, sino un ejercicio de responsabilidad por parte de la población y eso sí, han estado cerrados los restaurantes y los bares. Y ahora empezáis, casi como nosotros vamos con retraso, empezáis hacia una nueva aventura que no sabemos por dónde va a ir. Primera pregunta que me gustaría hacerte, ¿cómo están los ánimos en Lisboa o en Portugal, pero sobre todo en Lisboa con la presumible caída del turismo? ¿Hay preocupación? ¿Hay miedo? Bueno, mucha preocupación. Yo creo que a primera instancia lo que pensamos en este momento es que, como dices, es que en Portugal realmente el corona no nos ha afectado tanto como en otros países. O sea, cuando comparamos con España o con Italia o con Francia o Reino Unido, es un facto que en Portugal no ha sido tan, bueno, tan trágico. En términos económicos, ahí sí estamos igual. O sea, ahí estamos con muy miedo de lo que viene ahí, porque, como decía, si bien Portugal estaba muy dependiente del turismo y además fue el turismo que nos ha tirado de la última, bueno, que nos tiró de la última crisis y habíamos montado una escalada espectacular y Portugal estaba súper de moda y ahora, bueno, sin ningún aviso se fue todo y no sabemos cómo va a ser el tema del turismo, pero lo sabemos que necesitamos muchísimo y no estoy solo hablando del turismo gastronómico, porque ese claro que siempre depende mucho de turistas, pero también los hoteles, las playas, o sea, todo el turismo que Portugal siempre ha tenido y además más en los últimos años, estamos bastante aprensivos. Bueno, es una preocupación que compartimos ambos países y muchos otros, porque yo he hablado con Italia esta misma mañana, con amigos italianos, es exactamente igual. Una Claro. preocupación, el camino hacia no se sabe dónde, ¿no? Bueno, tú tienes varios locales. Sí, Yo conozco algunos de tus locales, pero ¿cuántos exactamente? bueno, tengo 6 restaurantes en Portugal, 5 en Lisboa y uno en Porto. En Lisboa en este momento abrimos Tapisco lunes. En este momento es obligatorio un máximo de 50% de la capacidad del restaurante y además un distanciamiento de 2 metros y bueno, y claro, todas las máscaras, los desinfectantes, todo ese, bueno, lo que estamos habituados en los últimos meses, pero sabemos que va a ser una medida, bueno, el gobierno está hablando que el próximo mes se no haya más descontrole,
que vamos a poder abrir a 100%. Alma abrimos próxima semana y próximo mes, en junio, está previsto los centros comerciales poder abrir y ahí tengo Balcón en el Gourmet Experience, el Corte Inglés, y tenemos Time Out Market, Enrique Sapessoa, tengo un espacio ahí también dentro del mercado. A mí me interesa mucho que nos expliques en qué medida, cómo se está adaptando la clientela tuya en Tapisco. Porque ahora hablaremos de Alma, que es un restaurante de altísima cocina, pero Tapisco es un restaurante desenfadado. Yo he comido en la barra contigo, Sí, sí. he estado en la barra al lado de muchos otros clientes. ¿Cómo se resuelve una barra con el distanciamiento? Bueno, en este momento las barras no son permitidas. Por tanto, la barra en el Tapisco está, bueno, no la utilizamos en este momento y el tema del restaurante, que es pequeño, como lo has dicho bien, en este momento solamente podemos recibir 12 clientes. O sea, el restaurante tiene normalmente 34 cubiertos, en este momento 12. Siguiendo las reglas como han sido impuestas por el gobierno, tenemos 12. Y por tanto sabemos que con 12 no vas a rentabilizar un restaurante como Tapisco, es imposible. No vas, Pero no en vas este momento mejor 12 que nada. Pero también los 12 que tenemos de disponibilidad, tampoco en este momento la gente está veniendo para llenarlo. O sea, pero creo que, a ver, esta semana fue la primera semana de apertura de los restaurantes. Yo creo que mucha gente todavía está con miedo de salir. Yo creo que poco a poco la gente bueno, va a ganar confianza y creo que está un poco en la expectativa de, bueno, si realmente los números van a subir otra vez, si las contaminaciones van a subir, eh, pero no hay datos indicativos de que eso se va a pasar por en cuanto, y por eso creo que poco a poco la gente va a empezar a salir. Pero también sabemos que Portugal, con los restaurantes que tenemos, el mercado portugués, el mercado interno, no es suficiente para garantizar que los restaurantes se van a tornar rentables. O sea, muy difícil. estás haciendo una predicción de cierre de unos cuantos, de un porcentaje de locales, ¿no? ¿Es así? En este momento, sinceramente, no prevemos ningún cerramiento porque tenemos dos en espacios comerciales. Por tanto, tenemos un apoyo y estamos negociando con Time Out Market y con el Corte Inglés. Bueno, ahí estamos trabajando como un equipo para a ver qué conseguimos hacer. Alma no, Tapisco tampoco. Tapisco Porto creo que vamos a abrirlo un poquito más tarde. Vamos a ver cómo el mercado se va, pero tal vez septiembre. Pero por en cuanto no prevemos cerrar ningún espacio, por en cuanto, pero puede cambiar, o sea. Claro, porque ¿cuánto tiempo? Si acabas de decir que Tapisco, que es el sitio más desenfadado, más divertido, la clientela que tienes ahora mismo, 12 creo que has dicho, no es rentable. No. Bueno, es como te digo, creo que el primer ministro ha hablado hoy de mañana y decía que el próximo mes la regla de los 50 ya no debería estar, Bueno, no debería ser necesario. Creo que cuando esta regla se cambia, bueno, ahí ya estamos trabajando normalmente. O sea, ahí va a depender después de captivar el mercado portugués para que vengan los restaurantes. Pero desafortunadamente se prevé que 2/3 de los restaurantes pueden cerrar. 2/3. O sea, es mucho restaurante y además ayer fue lunes fue el primer día de apertura de los restaurantes y 15.000 restaurantes no abrieron porque no. ya no tienen capacidad para ni siquiera abrir. Por eso, Bueno, tú has hecho una apuesta de futuro esperanzadora y dispuesto a resistir hasta que llegue el momento del cambio o del flujos, de nuevos flujos. Cuéntame algo. ¿Te has puesto en marcha el delivery? perdona, no lo he oído. Si has realizado delivery hasta ahora. Sí, empezamos delivery en Tapisco, pero lo intentamos 2, 3 semanas y la verdad es que no nos compensaba, no era rentable. Y luego
Luego lo cerramos, pero ahora abrimos otra vez Tapisco y ahora estamos empezando otra vez haciendo el delivery y el takeaway. Ahora sí. Pero en los restaurantes más sencillos vamos a hacerlo. En Alma no pensamos hacerlo por enquanto. O sea, no es una. Habéis tenido demanda, habéis tenido éxito entonces en Tapisco con el delivery. ¿O tiene- Bueno, al principio no, porque la gente estaba con mucho miedo. Incluso la gente no sabía si había peligro de recibir comida de los restaurantes. Ya, Pero creo que ahora, pasados 2 meses, yo creo que ya hay mucha más información y creo que acredito que con Tapisco abierto ahora, que yo creo que el delivery poco a poco va subiendo. Yo creo que sí, o sea, porque la gente, la verdad es que nos vemos los cocineros y los chefs. Yo tengo un programa en Instagram de cocina también y la gente está muy motivada cocinando, pero creo que 2 meses después ya, ya has cocinado todo, ya he hecho todas las recetas de pan y de tortillas y todo, y ahora quieres de comer en un restaurante y no quieres cocinar más, yo creo. claro, hay un agotamiento, efectivamente. Sí, es que Incluso divirtiéndose en la cocina, como en mi caso, llega un momento en que dices, ya es hora, ahora voy a... sí, sí, es que hablamos de todos los días. Yo nunca había cocinado tanto en casa como ahora. Y eso le pasa a todo el mundo. Pero bueno, Claro. a ver, cuéntame, ¿cómo vas a afrontar la crisis en el futuro? Me refiero desde un punto de vista comercial, eh, concretando. ¿Vas a poner menú único, carta? Eh, Menú, o sea, menú más corto y consecuentemente una baja de precios, porque ¿Vas a, el, baj- vas a bajar los precios? sí, o sea, el menú se va a quedar más corto. No es como una baja de precios, es que ¿cómo vamos a quitar platos para que el menú sea más corto? Bueno, el precio va a bajar un poquito. Alma, yo creo que la gente también en este momento, quedarte en un restaurante como, bueno, y algunos gastronómicos que te quedabas 3, 4 horas a la mesa, yo creo que ahora la gente no lo ve tan disponible para eso. Además, bueno, con todo lo que está pasando en los restaurantes, yo creo que tenemos que hacerla un poquito más corta. Y a la carta, una selección a la carta un poquito más larga exactamente para el cliente que quiere ir a tu restaurante, comer una entrante y un plato y se va. O sea, no tiene que hacer un menú. Y en la gran media de los restaurantes gastronómicos, el tema de la la carte es siempre muy corto. Tienes 2, 3 platos a carta y nosotros ahora, bueno, decidimos ampliar un poquito esa oferta para también la gente que quiere ir a Alma y no quiere o gastar tanto o estar tanto tiempo en la mesa, que pueda hacerle un menú o pueda comer algo. Estás un poco pendiente de cómo va a reaccionar la clientela, ¿no? Para adaptarte, supongo, para adaptarte a las circunstancias. Bueno, creo que hay que cativar el mercado nacional más que nunca. Y eso creo que es la clave. O sea, los restaurantes, aquí hay dos temas. Hay un tema financiero y creo que había muchos restaurantes que todavía estaban recuperando esos investimientos. O sea, investimientos muy grandes. Y creo que en este momento está mucho más difícil porque hay que recuperar lo que habían perdido más lo que viene. Y nosotros en Alma era un restaurante que estaba en ese aspecto, ya estamos consolidados, ya no teníamos investimientos pendientes, o sea, ya estábamos rentables. Y por eso creo que en ese aspecto em, es más fácil o menos difícil cuando ya tienes los investimientos recuperados. Y bueno, y ahora es una cuestión de cativar el mercado el más que posible, el mercado portugués, bueno, y ir acompañando el desenvolvimiento del mercado internacional de las fronteras y cómo vamos a empezar a cativar nuevamente el turismo. Pero había muchos restaurantes que estaban muy focados en el turismo, en el turista. Y te digo, Alma, teníamos muchos extranjeros, es verdad, pero creo que era más porque el portugués no tenía acceso al Alma, porque el portugués típico marca mesa 2 días antes de ir al restaurante, no marca con un mes o 2 meses de antecedencia. Y los extranjeros sí que marcan mucho antes. Y creo que, porque por ejemplo, en las últimas 2 semanas antes de cerrarnos Alma, ya teníamos muchas cancelaciones.
porque ya había este tema de corona, ya estaba empezando. Y las últimas 2 semanas teníamos más portugueses que nunca en Alma. O sea, y lo vimos que entendemos esto como, bueno, los portugueses sí que querían ir a Alma, pero no los teníamos porque los extranjeros marcan mucho, con mucho más antecedencia. Hay un tema del que se habla muchísimo y yo estoy convencido que puede ser una de las soluciones de cara al futuro, es la extensión de los horarios. Aquí una pregunta de un participante en la charla, está escuchando, Víctor Pereijomil, que me dice o sugiere la posibilidad de que los restaurantes estén abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Es decir, eso tampoco es que sea una novedad. En México, por ejemplo, pues abren al mediodía y están ininterrumpidamente abiertos toda la tarde. Pero esto en España, por ejemplo, o en Portugal es mucho más raro. Es decir, Sí, menos tiempo de permanencia en los locales y un flujo de frecuencia en una rotación que se va alargando a lo largo del día. ¿Tú crees que eso es posible? bueno, y yo tengo algunas dudas que alguien quiera ir a comer bueno, un menú a las 5 de la tarde, o las 4 de la tarde, o las 6 de la tarde. Bueno, normalmente Alma, nosotros cerrábamos entre las 3:30 y las 7. Pero lo que estamos intentando hacer realmente, yo creo que la imposición del seating es una forma de dar, por un lado, dar tranquilidad al cliente que cuando va al restaurante no está lleno, y de otra forma también es que se torna más rentable para nosotros, porque ahí podemos intentar hacer 2, 3 sittings de forma a poder rentabilizar más el restaurante, pero siguiendo las instrucciones de seguridad del gobierno. O sea, es una hipótesis que estamos también pensando, por eso es una idea que no es descabida. Pero lo veo más difícil la gente que quiere comer bueno, una experiencia en un horario que no es en los horarios típicos. O sea, no estoy. Te voy a decir algo, porque tú estás pensando en portugués, como cualquiera está pensando en español y le resulta rarísimo comer a las 5:30 de la tarde o cenar, pero viajas, tú has viajado muchísimo, igual que lo he hecho yo. Los americanos sí que comen tan Yo pronto, sí. nunca me pregunto, en cualquier lugar del mundo que he recorrido, me pregunto, ¿qué hace esta gente ahora mismo comiendo a las 5:30? ¿Está comiendo o está cenando? ¿O está merendando y se está tomando una hamburguesa? Es decir, que los horarios están rotos en muchas grandes urbes del mundo Sí que es verdad. y en zonas turísticas, de manera que no hay que escandalizarse por pensar. No, no, no. Y hay restaurantes, como se dice, non-stop. Sí, es como dices, como en este momento nosotros solamente pensamos en nuestro mercado, el portugués y como máximo el mercado español, en nuestras culturas portuguesa-española, comer en estos horarios no es típico, pero claro, cuando hablamos de americanos, sí, de otras culturas, sí que no lo veo tan anormal comer a las 5 de la tarde. Estoy seguro que hay muchos restaurantes en Portugal, muchísimos en la zona de costa y en el Algarve, que tienen las cocinas abiertas todo el día para la Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, tú tienes Ramiro que está abierto todo día, todo el día, por ejemplo. sí, Bueno, por ejemplo. hay un tema precioso, muy interesante, que en España levanta entusiasmos y yo creo que en Portugal también, la conexión de los cocineros con los pequeños productores, con los pequeños artesanos y productores. Cuéntame, Ahora más que nunca. ¿eh? Perdón. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. ¿Cuál es la situación? Después de estos 40 días, se ha avanzado en la conexión con los pequeños productores? ¿Cómo está? Bueno, aquí el Ministerio de la Agricultura ha contactado muchos cocineros famosos, incluso yo, José Avilés, João Rodríguez, Alexandre Silva, varios, Rui Paula, Vítor Sural, para hacernos una promoción en vídeo a incentivar a los portugueses a consumir productos nacionales y de pequeños productores. Y incluso las grandes cadenas también están negociando con estos pequeños productores de forma a incluirlos cada vez más en las cadenas de distribución. Y los productores incluso han montado plataformas en que una persona normal puede comprar un producto de un pequeño productor directo. O sea, ya no va a distribuidor.
O sea, tú vas online y dices, yo quiero comprar patatas o queso o lo que sea, un productor pequeño y tienes delivery hecho en tu casa. Y creo que eso es una de las cosas muy positivas que está veniendo de este coronavirus, porque realmente está dando una oportunidad a pequeños productores bueno, de poder hacer negocio de una forma más espontánea y más segura. Y creo que los chefs también ahora en la abertura los vamos a tener mucho más en consideración ese cuidado. Creo que en general los chefs portugueses ya estamos haciendo ese trabajo de promover producto portugués y de intentar al máximo que el producto portugués tenga destaque en nuestros menús y en nuestros restaurantes. Pero ahora yo creo que es importante también que no sea muy elitista. O sea, yo hace un par de semanas Dan Barber estaba hablando de su proyecto en Estados Unidos y estaba diciendo, ahora cuando miro lo que está pasando, yo tengo noción que soy muy egoísta, que estaba comprando un producto que lo quería solo para mí, pero me olvidaba que esta gente no puede vivir solo de mí, tiene que vivir de más. ¿Entiendes? Y creo que eso ahora los productores no pueden estar dependientes de un chef para comprar todo su producto, porque claro, cuando pasa algo como esto, toda tu producción se va porque un negocio no funciona y tú te vas a la hostia porque, bueno, porque no tienes más ninguém para comprar tu producto o que salga de tu producto. Y creo que ahora, en este momento, es una oportunidad de crear plataformas y por ejemplo, tenemos un chef que está haciendo un trabajo muy interesante en este tema, que es João Rodríguez, que tiene el proyecto Materia, que es una plataforma que tienes todos los productores y que él comparte con todos los chefs y con toda la comunidad y puedes ir puedes acceder a este sitio de la web y tienes la información de los productores, cómo lo producen, la historia del producto, cómo puedes comprar el producto. Y creo que estos son proyectos muy importantes y muy interesantes para promover nuestra cultura gastronómica y nuestros productos. Y además el comercio local también ha sido muy favorecido en este momento porque la gente está con miedo de ir a grandes espacios comerciales y está cada vez más a ir al comercio local, que eran tiendas más sencillas, más pequeñas, pero que ahora la gente se ve más segura a ir ahí do que ir a un grande centro comercial. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque en casa, desde que empezó la pandemia, el 70%, el 80% de las cosas que necesitamos de alimentación las pedimos vía online y nos llegan impecables, absolutamente. Y hemos hecho nuestra propia lista de proveedores que le recomendamos constantemente por si alguien quiere sumarse a ello, porque son productos de mucha calidad que te llegan a casa y ya creo que son gente a la que... Y si piensas 3 meses atrás, no lo hacías. O sea, era diferente, era mucho más elitista, mucho más cerrado a la restauración de alta cocina. ¿Sabes el problema? Que muchos pequeñitos artesanos no estaban preparados para esta nueva actividad. Ese es el problema, sí. Tenían un teléfono para descolgar pedidos, pero era Era demasiado, claro. el mundo analógico frente al mundo digital, que es en el que estamos entrando a velocidad de vértigo. Me preguntan, Enrique, me preguntan por aquí, ¿cómo atendéis a los clientes manteniendo el distanciamiento y las medidas de seguridad como las mascarillas? ¿Hay rechazo en los clientes? ¿Hay... Bueno, las medidas aquí por ejemplo, te voy a dar un escenario. El cliente entra, tienes un tapete donde pasa los pies que desinfecta tus zapatos. Luego tienes que ir con mascarilla hasta que vas a tu asiento, a tu mesa, tienes que estar tapado. Siempre que no estás comiendo, tienes que estar tapado. Muy duro. Luego, O sea, no me digas que terminas un plato y te tienes que... no. Cuando estás en la mesa. Ah. Pero imagínate que quieres ir al baño o que vas a salir para fumar un cigarro o que vas a hacer algo que no sea estar en tu mesa, ahí tienes que poner la mascarilla. Claro. Pero cuando estás en la mesa, tranquilo, estás como, bueno, quitas la mascarilla y estás normal. Y notas Luego, la gente luego relajada o está tensa.
tus clientes? ¿Están relajados o están tensos? ¿Lo notas? Bueno, yo creo que la gente se habituó rápido a esta rutina de la mascarilla, o sea, y creo que lo único tema que era un tema muy difícil y que nosotros no lo adoptamos, y el gobierno lo ha adoptado, y yo creo que bien, es el tema de la temperatura, porque eso en Europa va a ser muy difícil en términos de, bueno, de reglas, ¿cómo se llama? De la privacidad de las personas, de obligar a un cliente a tirar la temperatura a la entrada de un restaurante. O sea, ese es un tema que fue muy complicado y que no se adoptó. Nosotros tenemos esa medida para nuestros empleados y, bueno, más para podernos controlar la salud de los empleados, de los cocineros y de los camareros y todos. Los camareros tienen una visera o una mascarilla. Tenemos el desinfectante de las manos en varios sitios en el restaurante, en el baño y todo más. Y todo que era cocinas abiertas, bueno, las cosemos un poquito más cerradas con acrílicos y 2 metros, mínimo 2 metros de distancia entre mesas. Eso es obligatorio. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Yo hoy he visto en los informativos que en Bilbao, en unas terrazas de Bilbao, estaban repartiendo tickets como en las colas de un supermercado para tener un tiempo de ocupación y un orden y respetar el orden. Bueno, los modelos van a ser Vivimos tiempos locos, o sea, es que no sabemos. tiempos locos que se esperan, efectivamente. A ver, una pregunta que me interesa mucho. La creatividad en la cocina. En Portugal había subido de una forma importante en los últimos años. Yo he asistido a ese movimiento con visitas periódicas. Estabais en un nivel estupendo. Esto nos detiene o detiene vuestro movimiento y el de todos. ¿Tú crees que cabe en este futuro inmediato la creatividad en la cocina o va a ser más importante la creatividad en los negocios? Bueno, creo que es un equilibrio entre los dos. Yo creo que la creatividad en la cocina nunca puede morir. O sea, creo que siempre tienes que seguir evolucionando tu cocina porque tú propio lo necesitas. O sea, hacer lo mismo te va a enfadar y te va a desmotivar y tu equipo. Pero creo que tal vez un poquito más contenido en la forma de cómo lo haces. O sea, no tan. Es que estábamos en niveles de confianza muy altos, principalmente en Portugal. Los restaurantes estaban muy saludables. Estábamos con. La gran mayoría de los chefs tenían sus restaurantes llenos. Y eso era. Cuando piensas en un restaurante lleno, te da una confianza a ser creativo y de arriesgar mucho más, porque sabes que, bueno, que tienes público, que tienes gente que va a querer conocer tu trabajo y eso te da una confianza que cuando no lo tienes te quedas un poquito con más miedo y además no tienes tanto dinero para invertir en la creatividad. Que cuando hablamos, por ejemplo, siempre ha dicho Ferran Adrià que el bully gastaba un 20%, 25% de su facturación en la creatividad. Y, y creo que la gran mayoría de los restaurantes, claro que no gastaba tanto, pero es un facto que se podía gastar un poco más en estos últimos tiempos sabiendo que teníamos restaurantes llenos. Ahora es normal que haya un freno y que haya un poco más de, bueno, hay que pensar un poquito más y creo que también la creatividad en mantener un negocio funcionando va a ser muy importante. Porque si no tienes negocio, no tienes creatividad de ninguna forma, a no ser que lo hagas de otra forma en tus redes sociales. Yo creo que el tema de las redes sociales también es un tema, si has visto, yo sigo Jordi Cruz y David y algunos cocineros de España que están haciendo muchísimas cosas en el Instagram, por ejemplo, y están teniendo un following impresionante, más que nunca. Hace 2 días vi a Jordi Cruz haciendo una receta en casa con 8.000 personas viendo su receta, o sea, es impresionante. Creo que a 3 meses atrás nunca lo harían, nunca estaría haciendo una receta en casa con 8.000 personas viendo. Pero yo creo que sí, es importante mantenernos la creatividad y como decías, en Portugal había un momento muy positivo, pero creo que ahora hay una mezcla de expectativa pero tampoco vamos a parar de ser creativos. O sea, tenemos que continuar y, bueno, dentro de
alguna calma y alguna expectativa, pero siguiendo. Simplemente te lo decía porque creo que en el momento que estamos existe una tendencia generalizada hacia volver a los platos refugio o recetas refugio o confortables, ¿no? El comfort food, o como si fuera un pequeño salvamento mental frente a la situación en la que estamos. Yo no puedo decir nada porque no he visto ni he pulsado el mercado, pero te lo preguntaba por si en el futuro tú observas que en Alma hay una tendencia de tus clientes a volver a platos como el bacalao a brás o bacalao dorado. Que Bueno, tú conoces mi cocina y ya sabes que yo lo hacía ya estaba haciendo un poco de eso, porque yo creo que la cocina de memoria siempre es la que perdura. La cocina de Alma, tú sabes mejor que ninguém, no es una cocina demasiado creativa y demasiado vanguardista. Es una cocina bastante clásica. Nos inspiramos muchísimo en la cocina portuguesa tradicional y luego damos nuestro toque y damos nuestros inputs más modernos. Pero es una cocina de sabor y de aromas muy caseros y muy, bueno, como la cocina portuguesa es en la realidad, es una cocina tradicional. Y creo que España es un poquito así y creo que los cocineros españoles también estaba haciendo un poco ese trabajo de la cocina de memoria. Pero creo que ahora más que nunca, como dices, sabiendo que tenemos un público más portugués, pues sería normal que esa cocina de memoria quizás un poquito más marcante en los menús de los restaurantes gastronómicos. Yo creo que es normal que eso pase. Pero menos en Alma lo hacíamos, lo vamos a hacer y como dices, es probable que en los próximos meses se vea platos todavía más conocidos en Portugal con un toque de nuestro equipo y un toque de Alma. claro que lo hacías y yo me río, me sonrío porque la primera vez que estuve en tu casa, sentado en la mesa, a mí me vuelve loco el bacalao y sobre todo el bacalao dorado, tal y como lo tratáis en Portugal, de larga maduración, no como en España, que se ha convertido en una merluza salada, sino el bacalao dorado de siempre. Y entonces, en tu carta había un plato que veo calzada de bacalao. Y sin saber lo que era, pues lo pedí y me dices, bueno, esto es el bacalao a brás o bacalao dorado, pero digo, entonces, ¿por qué le llamas calzada de bacalao? Cuando llegó a la mesa lo entendí todo. Era el bacalao dorado o bacalao a brás, pero cubierto por una lámina finísima de aceitunas negras, un enrejado, un ajedrezado, que parecía que era una calzada de calle o algo así. Y digo, pues esto es bacalao. Dices que si a esto le pongo el nombre de bacalao dorado, pues mis clientes Claro, me, me, pero sabes cómo son los portugueses, o sea, si se le llama un bacalao a brás, sería muerto en la plaza pública, o sea, porque en Portugal hay que tener mucho cuidado con lo que haces. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo tengo ahora un programa en la tele que se llama Contradicción, en que hago los platos clásicos de uno de los libros más conocidos en Portugal, que no sé si lo sabes, La cocina tradicional portuguesa de María Lourdes Modesto, que es un clásico. Bueno, yo cogí algunas de las recetas de norte a sur y hice mi interpretación de cada una de esas recetas. Pero claro, hay recetas que yo cambio la forma de cocinar y algunos de los productos que para mí hoy en día no hacen tan sentido utilizarlos o quizás encontrar ingredientes más cercanos y más fáciles de la gente poder comprar en casa. Pero todavía todos los días recibo mensajes de portugueses y no es así que se hace la receta, yo digo, pero mira, el programa se llama Contradicción, o sea, está claro que no estoy intentando hacer las recetas originales, estoy intentando inspirarme en las tradicionales y hacer mi propia versión. Pero en Portugal somos muy tradicionalistas en ese aspecto. sí, Enrique, se nos acaba el tiempo, lo hemos cumplido ya Ok, con creces. bueno, Estamos felices de que nos hayas acompañado durante estos minutos. Dinos unas palabras de despedida y de entusiasmo para afrontar el futuro que tenemos delante. bueno, José, yo tengo mucho cariño por España, y tú lo sabes, y tengo familia en España y me gusta muchísimo ver todo esto pasando, pero tenemos que tener ánimo,
yo creo que lo peor lo pasamos, por lo menos la parte de la salud lo pasamos ya y ahora hay que enfrentar esto de frente y tener mucha coraje. Y un gran abrazo para todos los cocineros de España, desde Ángel León, José, Joan Roca, David, por todos los grandes cocineros, porque realmente España para mí es un país con una gastronomía fantástica y con una cultura gastronómica impresionante. Y seguro que vamos a volver con fuerza y espero que todos los restaurantes trabajando como antes y haciendo lo que hacíamos de una forma diferente, pero evolucionando. Pero una palabra de esperanza y de cariño, porque no podemos desistir y tenemos que continuar luchando por nuestros restaurantes y por nuestra cultura gastronómica, porque eso es muy importante. Pues muchas gracias, Enrique. Un placer. Gracias, José. Chao, muchas Placer y un abrazo. Y gracias por la invitación a la gastronómica de San Sebastián. gracias, Muchas gracias. Ana, por habernos acompañado patrocinando esta charla.